Estas nubes de acá van a tener esta forma. Miren estas de acá. Miren estas de acá. Y miren que acá arriba vuelven a tomar como unas formas un poco redondeadas también. Miren acá incluso hay como un círculo. Y estas están intentando tener o tomar esta forma redondeada también. ¿Qué creen que nos estén diciendo allí esas nubes? Profe, ya se está instalando el Cuphead. Ah, profe, el eje está, que la Tierra está moviéndose en su eje. Bueno, nos puede indicar un movimiento de la Tierra como tal. Bueno, la rotación no es posible verla así, pero sí nos está indicando un movimiento dentro de la Tierra. ¿Pero qué movimiento nos está indicando? No de la Tierra como tal, pero sí de algo. ¿De ¿Que qué en esos creen? lugares va a llover, profe? No en todos, mi amor. Mira, acá podemos asegurar que no va a llover. Mira, por ejemplo, acá. En esta zona no necesariamente va a llover. Bueno, de pronto acá sí. De pronto acá sí. Profe, Pues hay un ya se pequeño instaló. tornadito acá. Dime. Ya se instaló, profe. Ah, o sea, ya su hermano, el tema. No, perdón. Bueno, No, nada. Niños, ahí piensen. Mejor dicho, cambiemos el contexto a un poco más cercano. Cuando ustedes ven al cielo, cuando podíamos salir y éramos libres, y ustedes veían al cielo, o cuando ahorita en el encierro se asoman a la ventana y ven al cielo, y se fijan en una nube, ¿qué pasa con esa nube? Está está cubriendo llena de agua. agua. Listo, ¿y qué más pasa? Se mueve de maneras como sin sentido. ¿Sin sentido? ¿Por qué sin sentido? ¿Y por qué O se sin mueve? sentido no, sino, o sea, se mueve y forma formas, o sea, toma formas Ajá. que, que, o sea, es que no sé cómo explicarte, profe. Listo, bien. Sí, ya te entiendo. O sea, toma formas extrañas, ¿sí? Que no son Ajá, exacto. conocidas. Y por eso a veces nosotros jugamos a encontrarle formas a las nubes. Pero ¿por qué se mueven y por qué toman esa forma? Porque Esa- la Tierra está girando en su propio eje. La Pero no es rotación. solo por el giro de la Tierra, sino por lo que me acaba de escribir acá Camilo en este momento, por el viento. Ah, Es por el viento. O sea, cuando Así de nosotros vemos sencillo. allí, cada vez que sopla más fuerte, pues se mueven más rápido las nubes. Vuelvo y pregunto, ¿qué nos están mostrando en este momento las nubes en la imagen del planeta? ¿El movimiento de ellas por el viento? Muy bien. O sea, a partir de esas nubes que están allí, ¿cierto? Nosotros podemos ver cómo es que se está moviendo el viento. Quitemos las nubes de esa imagen de la Tierra. Sería una Tierra bien clarita, pero, pero no podríamos ver el viento, ¿sí o no? O sea, no sería posible ver cómo es que se está moviendo el oxígeno, el nitrógeno, etcétera. No. En cambio, Profe, o sea, lo que nos estás diciendo es que si no existieran las nubes, no supiéramos si estuviera haciendo viento o no. claro, nosotros lo sentiríamos en este momento. Yo estoy hablando desde la foto. Es que no se puede ver el viento. El viento no se puede ver Las exactamente. nubes No, son, pero por sí. decir, echarle harina a algo invisible. Exactamente. Exactamente. Entonces, mira, nosotros no podemos ver el viento, ¿cierto? Porque el viento está conformado por muchos gases que son incoloros. ¿Listo? A simple vista. Pero entonces, mire, acá esta columna de agua en estado gaseoso, esta hilerita de acá
nos está diciendo que el viento está tomando una curva. Acá nos está diciendo que el viento está intentando ir un poco más recto. Y en esta de acá también nos está diciendo que se está curvando. Entonces acá vamos a hacer una línea. Les voy a hacer una línea acá. Y ustedes me van a decir qué es lo que estoy metiendo en esa línea. Más o menos. Bueno, un poco más grande, pero ahí está bien. ¿Qué hay dentro de esa línea? So- ¿O qué creen? Tranquilos, yo sé que... Bueno, dice acá Profe, Centroamérica, esas Suramérica líneas no también. tienen que ver con el cambio climático, o sea, con ¿Esa qué, mi amor? las líneas. O sea, por ejemplo, la línea de Ecuador, esa parte es Los tro- meridianos. trófica. Bueno, es el meridiano, ¿cierto? Es el trópico. Tenemos un trópico allí. Es del centro de la Tierra. ¿Listo? La zona trópica, por eso le dicen países tropicales. Está una parte de Centroamérica, sí, muy bien. Está la parte de Suramérica también, la partecita allí. Pero en esta zona vamos a tener en cuenta que no va a haber estaciones. Por tanto, cuando ustedes ven el viento, así todo no tan revuelto como en los otros lugares, es porque los vientos acá van a ser vientos cálidos y que van a tener una condición normal. O sea, normal me refiero como recta. ¿Y dónde queda la línea ecuatorial? Es lo de abajo. ¿En dónde crees que queda? Cerca de Ecuador. Muy bien, cruza Ecuador. Ahora, obviamente a mí me quedó muy corrida esa línea. Se supone que tendría que haberme quedado acá en la mitad. Ya. Pero, pues, ustedes saben, pues, eso no tiene problemas y todo eso. Entonces me quedó un poquito corrida. Más o menos acá queda Ecuador. Acá quedaría la línea del Ecuador según mi mapa. Entonces tocaría borrarlo todo y volverlo a hacer. Partamos de Ecuador. Entonces miremos la línea del Ecuador, vendría siendo más o menos acá. Y la zona tórrida tiene una distancia más o menos igual entre lado y lado. Entonces vamos a tener que hacer acá. Chac. Y va a alcanzar a cubrir estas zonitas acá. Chac. ¿Listo? En estas zonas, ustedes van a ver que no hay estaciones y los vientos van a ser un poco más regulares. Ahora, hay un problema y es que en esta zona donde hay vientos, estos vientos cálidos van a ir hacia los polos y van a chocarse con corrientes de aire muy frías, muy frías. ¿Listo? Y entonces, cuando una corriente de aire caliente se choca con una fría, se forman estos remolinos. Nosotros no los vemos porque sencillamente, como decía ahorita el compañero, no podemos ver el viento, el aire, etcétera, ¿sí? Nosotros lo podemos ver, eh, pero gracias a las nubes sí podemos ver esto, cómo se dan estos movimientos. Entonces, miren que además, en los lados que tienen estaciones, obviamente hay algunas excepciones, ya les digo, pero en algunos lugares que tienen estaciones también tienen el problema del viento. El viento es tan fuerte que genera ciertas condiciones también para que se desarrollen algún tipo de seres vivos. ¿Listo? Ahora, alguien que me pueda explicar cómo es que se dan las estaciones, por qué se dan las estaciones. Bueno, acá Camilo me escribió, Suramérica siempre va hacia un lado, ¿cómo así? No entiendo. Profe, no, son dos mensajes aparte, pero quedaron uno debajo del otro. ¿Cómo?
Son dos mensajes aparte. ¿Cómo así dos mensajes? Ah, ya, lo que enviaste en el Sí, chat. sí. Ok. Pero bueno, alguien que me pueda explicar por qué sean las estaciones. Dice, las estaciones se dan por la inclinación de la Tierra. Muy bien, Rincón, excelente. Entonces, mire, quiero que miren esta línea que voy a hacer acá. Hay una inclinación de la Tierra, ¿sí? Y a partir de esa inclinación es que cuando la Tierra empieza a hacer su proceso de rotación y de traslación, llega un punto donde una parte de la Tierra, como está pasando en este momento, que Estados Unidos y bueno, toda Norteamérica eh, está totalmente directa hacia el Sol, ¿cierto? Esta parte de la Tierra se inclina hacia el Sol, hagan de cuenta que queda acá el Sol, chac, y esta parte va a tener radiación directa del Sol, ¿cierto? Va a tener eh, los rayos del Sol directamente inclinados hacia ella, miren acá. Entonces, a esto lo vamos a llamar el verano. En este momento, Norteamérica está, y bueno, todo el norte de Europa y estos países del norte están en verano. Pero como la parte sur del planeta, ¿cierto? No tiene tanta intensidad de luz del sol, va a estar en invierno. ¿Listo? Ahora, en diciembre va a pasar lo contrario. En diciembre el planeta va a girar y esta cara va a quedar volteada hacia el otro lado. Entonces esta zona de arriba va a quedar en invierno y esta zona de abajo va a quedar en verano porque va a quedar mirando hacia este lado donde está el sol. Sí, acá a este lado quedaría el sol. Entonces, recuerden que los países como Estados Unidos, los países de Europa, etcétera, no son los únicos que tienen estaciones, ¿no? No son los únicos eh, que van a tener estaciones. No Estados Unidos no es el único país que tiene eh, invierno, que es donde neva, sino en Argentina, en Chile, en Uruguay también va a haber estaciones, ¿sí? En Australia también tienen estaciones. No son los únicos, o sea, Estados Unidos no es, Estados Unidos se encargó de comercializar el invierno, que hay nieve, que es de comercializar el verano, pero acá en Sudamérica también hay países que tienen esto. Acá hay algo importante que está diciendo en este momento Casallas y es que dice, ay, tan chévere. Eh, biológicamente, evolutivamente, es una ventaja eh, estar en la zona tórrea, estar donde está Colombia. Si ustedes se dan cuenta, los países que estamos en la mitad del planeta no tenemos estaciones, es porque todo el año estamos teniendo la misma intensidad del sol, ¿sí? Pero eso es una ventaja evolutiva porque somos países que resultamos ser mega diversos. Obviamente hay un montón de condiciones también que nos hacen ser biodiversos, pero en este caso las estaciones van a tener un papel muy importante, ¿listo? Entonces, quiero que recordemos algo muy importante antes de seguir con otra cosa que les voy a mostrar, que se llaman los biomas. Eso lo vimos el periodo pasado.
Entonces, miremos acá. Los biomas son estos ecosistemas que a gran escala nos van a decir cómo es que se están organizando. Bueno, voy a volver a repetir. Los ecosistemas, ¿no? Entonces hay una comunicación entre estos. Vamos a mirar esta imagen. Y entonces miren que acá nosotros vamos a tener el trópico de Cáncer en toda la mitad, ¿cierto? Nosotros vamos a estar allí, en esta placa, digamos, intermedia de la mitad. Y miren que de un lado del continente americano se comparten cosas con el continente africano, con el continente asiático, a lo largo de todos los continentes, incluso con Europa. ¿Y es por qué? Por la ubicación que se tiene en el planeta. Varias de estas zonas, al tener la misma luz del sol, pues no van a tener exactamente las mismas especies, pero sí muchos plantas y animales se adaptaron para poder llegar a tener ciertas características parecidas. Sus especies, etcétera, tienen ciertas características parecidas que le permiten adaptarse similar. Entonces, hay ecosistemas tan parecidos en tantos lugares del mundo, pero si ustedes se fijan, comparten como esa área donde están en el planeta, y es por la incidencia del sol que tienen. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, amigos míos? ¿O todo bien? Profe, en un país puede haber un lugar que no haya estaciones y otro lugar sí, pero en el mismo país. En Brasil pasa, por ejemplo. Digamos, en gran parte de Brasil no hay estaciones, pero en la parte sur de Brasil sí alcanzan a tener algunos cambios de estaciones como tal. Pero claro que sí, sí hay países. Digamos, por ejemplo, en Argentina también pasa. En Buenos Aires sí se viven las estaciones, se ven las estaciones, pero no es tan fuerte como se da al sur de Argentina, por ejemplo. Ahí ya son muy marcadas las estaciones. ¿Listo? Sí. Sí. Listo, bien. Bueno, entonces, eh, para recordar lo que ya hemos venido mencionando, recuerde que estos factores de los que estamos hablando como tal hacen parte del biotopo, o sea, de las condiciones físicas que tiene un territorio como tal para poder permitir que existan ciertos tipos de seres vivos, ¿cierto? Pero vamos a ver que, como vamos a hablar de sucesiones ecológicas, ha habido muchas etapas de los seres vivos donde han pasado miles de millones de extinciones. No, mentiras. Realmente grandes extinciones han pasado 6. ¿Listo? 6 grandes extinciones, donde la mayoría de ellos han sido seres acuáticos. Nosotros casi siempre nos referimos a una gran extinción. ¿Cuál es? ¿Cuál es la gran extinción a la que casi siempre hablamos? De la que casi siempre hablamos. ¿Alguno? Ay, muchachos. Bueno, hay Casallas me está escribiendo. A veces habla, a veces no habla. Los dinosaurios. Esa es casi siempre la gran extinción, que fue la última gran extinción. Ahorita estamos pasando por otra. Ahorita estamos pasando por otra gran extinción. Entonces, eh, para que sepa que no es la única gran extinción que vamos a tener, ¿listo? Sino que podrán seguir sucediendo muchas más y vamos a ver eso de qué depende. Entonces, para eso, vamos a ver lo siguiente. Vamos a poner tiempos geológicos. Bueno, los dos, lo que pasa es que los dos sí se extinguieron,
Pero cuando nosotros hablamos de grandes extinciones, ¿cierto? Cuando hablamos de grandes extinciones, estamos hablando de muchísimas especies que se extinguieron en un momento dado. ¿Listo? Los felinos, los tigres, leones, toda esa cosa. Como Están así los tigres sí existen? O sea, sí, pero se están extinguiendo, me refiero. Se están extinguiendo. Ah, ok, bien. Listo, entonces miremos. eh, esta etapa de tiempo que estamos viendo acá, ¿cierto? Acá en esta etapa de tiempo vamos a ver que están marcadas unas grandes extinciones. Y al final de esto aparece nuestra era. ¿Listo? Aparece nuestra era. Entonces, miren, vamos a pasar hace 2.5 o 2 billones de años, redondeémoslo así, ¿cierto? Empezaron los seres vivos a aparecer algunas formas de vida acá en la Tierra. Pero la Tierra ya se había formado hace 4 billones de años, 4.6, casi 5 billones de años. ¿Sí? Y en este caso vamos a ver que empezaron a transformarse las especies y cada vez cambiaban las condiciones. Ustedes recuerdan que la Tierra o los continentes por lo menos estaban unidos unos a otros, ¿cierto? Estaban, o existía más bien un solo continente llamado, ¿cómo se llamaba ese continente, chicos? ¿Pangea? Muy bien, la Pangea, ¿sí o no? La Pangea se empezó a dividir en un continente grande que se llama la Eurasia y otro grandísimo también que se llama Gondwana. Y después estos se empezaron a dividir y empezaron a formar como tal los continentes que tenemos hoy día. ¿Listo? Sí. Bien. Ahora, hay una etapa que yo quiero centrarme acá porque digamos que es como la que nos referimos nosotros actualmente. Si ustedes se dan cuenta, al lado izquierdo aparecen puras especies que ya no existen, que están extintas, ¿sí o no? Estas especies pasaron por procesos evolutivos y también se extinguieron porque nos han dado origen a nosotros. ¿Listo? Nosotros venimos de un ancestro en común con muchas especies y a partir de estas especies es que nosotros podemos estar acá también. ¿Listo? Entonces vamos a centrarnos en el Mesozoico. ¿Qué pasa en el Mesozoico, amigos míos? El meteoro, Bueno, este, antes de hablar del meteoro, en el Mesozoico, ¿qué podemos ver allí? un T-Rex. ¿Y qué es un T-Rex? Las tres eras, Triásico, Jurásico y Cretácico, o yo qué sé. Listo, hay unas eras allí, ¿cierto? El Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Estas eras van a estar marcadas por varios procesos. Sobre todo, el cambio de los animales de vida acuática a vida terrestre. Y cuando llegaron los dinosaurios, pues estos dinosaurios tenían unas características muy específicas. ¿Por qué se caracterizaban los dinosaurios, amigos? Lagartijas gigantes. Lagartijas gigantes, bueno, podría ser, pero entonces las lagartijas ¿a qué grupo pertenecen? ¿O los dinosaurios a qué grupo pertenecían? Hola, ¿a qué grupo pertenecían los dinosaurios? Algo, espérate. Lacertidos, o algo así. Pertenecían a los reptiles, ¿listo?
Todavía sobreviven reptiles. Sin embargo, presten atención a lo que va a decir. Hubo una desventaja evolutiva que llevó a que los dinosaurios se extinguieran. ¿Cuál fue? El meteoro, pero más que todo fue el polvo que se levantó por el meteoro, ¿cierto? Listo, muy bien. Bueno, acá hay algo importante para decir y es que las grandes extinciones que se han dado por contaminación. ¿Listo? Por ejemplo, cuando se empezó a cambiar la atmósfera que se tenía inicialmente por una atmósfera de oxígeno, que es como la que tenemos actualmente, pues estas empezaron digamos que a generar un montón de cambios de contaminación que llevaron a que murieran un montón de especies, ¿cierto? Y esta contaminación se dio también en el Mesozoico cuando cae el meteorito. Recuerden que se supone, bueno, les voy a mostrar acá, donde está nuestro chiquitín. Se supone que el meteorito cayó en esta zona. A ver, esperen, se la señalo. El Golfo de México. Ajá. Se supone, muchos dicen que cayó en esta zona el meteorito. ¿Listo? Y por eso la forma del Golfo de México, etcétera, ¿cierto? Entonces, no es que haya caído el meteorito y todos los dinosaurios murieron y ya, no, sino que más bien estos Respiraron el polvo. empezaron a tener un problema con el polvo que empezó a generar eso, ¿no? No todas las especies murieron, porque si hubieran muerto todas las especies, pues no habría seres vivos sobre el planeta, ¿listo? Pero, ¿cuál fue la ventaja adaptativa que tuvieron los dinosaurios? La desventaja. ¿Desventaja o ventaja? Desventaja. La erupción del volcán. ¿Cuál volcán, mi amor? No sé. No, mi vida. Digamos que había muchos volcanes, pero los volcanes no estaban en todo lado. Pero entonces Camilo dice, fue porque levantó mucho polvo. Sí, pero cuando se levantó polvo, ellos se extinguieron por el polvo. Sí, pero ¿cuál fue la desventaja? Había una desventaja en ellos. ¿Cuál era? No sé. Piensa, piensa, piensa. Vamos a buscar una imagen. Quedaron enterrados por el polvo. Ajá, muy bien. ¿Y por qué quedaron enterrados por el polvo? Pues porque el polvo bajó. Que se levantó y luego pues, O sea, el polvo bajó y cuando bajó, pues los dejó enterrados. Ok, muy bien. ¿Y por qué no hizo eso con los mamíferos en esa época? Acá les doy la pista, les doy la respuesta incluso. Ah, los de cuello largo. Sí, pero ¿qué? Ellos, no, ellos, o sea, según mi teoría que acabo de inventar, como Muy tenían el bien. cuello largo, no podían Acá respirar. Sofía ya nos dio la respuesta. ¿Listo? Ah. Casa ya no haga así, hermano, que ya dieron la respuesta. Sofía nos dice, eran muy grandes. Esa fue la principal desventaja adaptativa. Miren ese tamaño. O sea, los dinosaurios eran tan grandes que cuando se levantó toda una nube de polvo y de contaminación, ellos no pudieron encontrar refugio. ¿Quiénes se salvaron? Los pequeños, los que pudieron meterse en huecos debajo de la tierra y refugiarse de toda esa contaminación mientras pasaba. ¿Como quiénes? Como nosotros los mamíferos. Pero claro está que en esa época los mamíferos no se parecían ni a los humanos ni nada de eso, sino más bien a los ratones. A eso se parecían los mamíferos en esa época. Eran una especie de roedores muy pequeñitos y cuando pasó toda la contaminación, lograron transformarse en los mamíferos que conocemos hoy en día e incluso nosotros. ¿Sí? Y Entonces los, el tamaño, dime. y los del agua, ¿porque se extinguieron? Sí, no respiraron el polvo. Bueno, lo que pasa es que habían muchas especies, recuerden que los reptiles
también tienen respiración por los pulmones, ¿no? Como nosotros. Entonces ellos en algún momento, los reptiles acuáticos podrían salir, serían susceptibles a la contaminación, ¿sí? Igual si en algún momento hubiese existido, o si en este momento, por ejemplo, existiera una gran contaminación de polvo o algo así que afectara a todo el planeta, pues las ballenas y los delfines se verían altamente afectados. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen que salir a la superficie a tomar oxígeno y después de que toman oxígeno vuelven y se sumergen porque ellos respiran por los pulmones. Ellos hacen intercambio gaseoso por los pulmones, ¿sí? Porque son mamíferos. Entonces, digamos que algunos reptiles se vieron afectados también. Sin embargo, sobrevivieron algunos mucho más pequeños, ¿no? ¿Como cuáles? No sé. Los Las bebés. tortugas, los cocodrilos, ¿listo? Esos Y los- amigos son dinosaurios. Las aves, chicos, las aves también son dinosaurios, ¿listo? O sea, Pero, profe, yo me había visto. Profe, hay una ave súper rara. De verdad es un dinosaurio que es como azul. ush. ¿Cuál de todas? No sé, ya le digo cómo se... Pero, Listo, profe, yo dale. me había visto un video que más parientes de los lagartos eran más de las aves. Porque decían que ellos tenían plumas, los dinosaurios. Habían unos dinosaurios que tenían plumas, por ejemplo, el Velociraptor y el que dio origen a las aves que se llama el Archaeopteryx, ¿sí? Ese fue el que dio origen a las aves como tal, ¿listo? Pero no todos, digamos, la gran mayoría pues se extinguieron, los reptiles eran muy grandes y prácticamente pues la naturaleza como que aprende de estas cuestiones, ¿no? Como que aprende eh, de estas cuestiones y es que actualmente no hay animales tan grandes. Ah, profe, pero un elefante, sí, pero un elefante no logra alcanzar el tamaño de lo que tenía, profe, pero las jirafas, sí, son parecidos, pero tampoco llegan a tener el tamaño de los grandes dinosaurios, que eran realmente muy gigantes. Y eso fue una desventaja. Entonces, digamos que en cualquier forma de El contaminación, etcétera, casuario, profe, se llama casuario. ven y lo miramos. A ver, Es súper El, raro y pone huevos azules, es re raro. el ya lo vi. megalodonte sigue existiendo. 100% real, no fake. Casuallo. Listo, miremoslo. Todas las aves, quiero que, sí, claro, este se parece a que a lo que nos muestran en las películas como eran los dinosaurios. Pero si ustedes se fijan en todas y cada una de las aves, incluso una gallina, incluso mira que esta ave parece muy emparentada evolutivamente a un avestruz, ¿sí? Tiene una cresta, ¿cierto? De queratina, como nuestras uñas o los cuernos de algunos animales, y un plumaje. Entonces, es muy normal que nosotros comparemos a las aves con los dinosaurios porque es que las aves, todas y cada una de ellas, están muy, 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 muy emparentadas con los dinosaurios. Son los hijos sobrevivientes directos de los dinosaurios. Esas son las aves. Pero entonces miren que ese proceso que dio origen a esta ave, ¿cierto? Que parece un dinosaurio como tal, es muy rara, ¿cierto? Es producto también de lo que nosotros llamamos las sucesiones, que es lo que vamos a ver más adelante. Y es como a partir de ciertos eventos donde se destruyen los ecosistemas, vuelven a aparecer nuevas formas de vida, ¿cierto? Que dan origen a estas especies, ¿sí? Profe, Listo, muchachos. esa ¿Alguna cresta, pregunta hasta allí? esa cresta de ese No, ave me profe. recuerda a un dinosaurio que tenía una crestica así que rompía los huevos de los demás dinosaurios con esa mini cresta. El dinosaurio gángster. Así es. Bueno, mis amores, ¿alguna otra pregunta o algo que quieran aclarar? Los dinosaurios no rugían, ellos hacían como las aves. Probablemente sí, claro, porque tenían siringe muchos de ellos, pero tocaría ver cómo están conformados. Es muy difícil recrear eso.
Listo, muchachos, entonces nos vemos el viernes, ¿listo? Los amo mucho. Juiciosos. Gracias por el cuphead. Bueno, Chao, profe. Chao, profe. chao, chicos, los amo. Chau. Chao. Ah.